Ahora tenemos el gusto de compartir esta mesa de trabajo con la defensora del pueblo subrogante. Doctora Sara Rovira, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Byron. Un cordial saludo a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha hasta ahora. ¿Cuál es la situación jurídica de la Defensoría del Pueblo y sobre todo usted que está como subrogante de la institución una vez que ha sido destituido el señor Carrión? Bueno, la ciudadanía entera le vio anoche, fue destituido. Tenemos que esperar que sea notificada esta resolución. Pese a que fue público, a que todos y todas asistimos a través de los canales telemáticos del juicio político, tenemos que esperar que sea notificada a fin de que empiece a surtir efecto. En este momento, pues luego de la notificación, le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombrar a una persona encargada hasta que se convoque el concurso. Siempre la autoridad titular tiene que ser designada a través de concurso de mérito y oposición. Lo dice el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. En ese cargo de la subrogación que está usted, jurídicamente, ¿sus actuaciones han sido válidas? Le digo esto porque había una persona que decía y fungía de ser también la defensora del pueblo, que el señor Carrión la había designado a través de un equipo mandados de la cárcel 4, etcétera, etcétera. Recordamos ese episodio. Jurídicamente sus actos han sido validados. Bueno, siempre fueron valederos, siempre fueron válidos los actos que realicé en la subrogación porque estuve amparada por el imperio de la ley estipulado en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, ayer en la resolución del juicio político, recordemos que además de la destitución hay otras disposiciones, además que una de las causales por las que se lo juzgó, se lo censuró y destituyó ayer, anoche, el doctor Freddy Carrión, justamente fue haber delegado sus funciones a particulares que no tienen nada que ver con la institución ni que son servidores públicos además. Siendo una de las causales del juzgamiento, la Asamblea ha validado todo lo actuado en esta subrogación, porque además fue legítimo y legal. El tema aquí tenía que ver más con el valor de las personas que están adentro de la Institución Nacional de Derechos Humanos para defenderle, porque el otro hubiera sido salir corriendo. Tengo miedo de todo lo que están haciendo y diciendo, de todas las demandas y denuncias que me han presentado, pero mire usted, al final del día tuvimos razón. La Asamblea nos dio la razón, no por la destitución, claro, sino por la validación de estos actos, además que recordemos que esta no fue una causal de origen, esto se descubrió dentro de la investigación, dentro de la etapa de probatoria en este juicio político. Ahí es que el doctor Carrión dice públicamente: no lo hice yo, claro, autoricé a terceros, abogados y a mi esposa para que no son parte de la institución, que no son parte de la institución. Claro. Entonces, hay algunas personas que todavía dicen, pero es que él autorizó, si él autoriza, puede utilizar a otra persona la firma electrónica, pero por Dios, estamos hablando de la administración pública, de actos públicos. Hay procesos administrativos que son indelegables, sobre todo cuando es máxima autoridad. Por supuesto, claro que ahí se configuraba la ausencia, la falta de cumplimiento de sus funciones, y bueno, la Asamblea lo envía a Fiscalía. Entonces, porque además las 4 personas que participaron, porque nombra a 3 abogados y a la esposa, pues tendrán que responder también, porque no solamente se trata de que yo, como autoridad, le diga a una persona: toma mi firma electrónica, hazme el favor y destituye y contrario, ya lo que te dé la gana, y los otros digan: sí, perfecto, como tú me la diste, yo lo hago. Claro. No, aquí hay responsabilidad, por supuesto. Uno de los argumentos del señor Carrión ayer fue este famoso informe, ¿no?, de derechos humanos de las protestas de octubre del 2019, que además ha sido también un poco cuestionado, no vamos a hablar de su contenido, pero ese informe es vinculante, jurídicamente ¿en qué estatus está? Porque entiendo que eso también fue notificado en algunas partes. Bueno, los informes, los actos en general de la Defensoría del Pueblo no son vinculantes. ¿Por qué? Porque la Defensoría del Pueblo no tiene poder coercitivo. El poder de la Defensoría del Pueblo es ético y moral. Por eso la importancia de que su primera autoridad esté revestida de esa magistratura ética. Porque si no, ¿cómo logramos? La mujer de César tiene que ser honesta y parecer, dice el por supuesto. Porque si no, ¿cómo logramos con un exhorto o con un informe que la autoridad pública que está afectando derechos cambie su conducta? No.
No, tiene que ser con el ejemplo, tiene que ser con esa investidura ética. Bueno, en este sentido, pues el informe de la Comisión de la Verdad fue presentado como parte, como insumo en una denuncia por el supuesto delito de lesa humanidad. Interamericana de Derechos Humanos. Aquí en la Fiscalía, está en Fiscalía. Eso ya fue presentado. Pero una cosa, Byron, importante, que bueno, anoche se dijo mucho, pero no se dijo toda la verdad, es que la presentó el doctor Carrión, sí es verdad. Pero el primer impulso se lo viene a hacer en esta observación. He pedido que se llame a rendir versión a varios actores importantes, entre tantos a la asambleísta Yajaira Urresta, que perdió un globo ocular en estas protestas, al propio Leonidas Issa, que no han sido llamados a rendir sus versiones. Es decir, el impulso se lo estamos dando ahora. Pero lo más importante es la reparación. Fueron 20 personas que perdieron un globo ocular, que el Estado no les ha reparado en este momento, y también con la participación de varios actores políticos y varias autoridades, como la propia asambleísta Urresta. Ya organizamos, ya se instauró una mesa técnica y con el compromiso del Ministerio de Salud de reparar, de entregar las prótesis para estas personas. O sea, hemos avanzado, pero no quieren reconocerlo. O sea, ¿usted sí está de acuerdo con que se violentaron derechos humanos de las personas en las protestas de octubre? O sea, ¿está de acuerdo con ese informe? Independientemente de mi opinión, yo estuve como parte de la Defensoría del Pueblo en las calles, controlando, viendo, acompañando, pero más allá de mi opinión, esto está en la vía correspondiente, que es la Fiscalía. Es la Fiscalía. Y repito, lo que le corresponde directamente a la Defensoría en este momento, que es la reparación. Mire usted, independientemente de cualquier opinión que pueda tener un servidor o servidora, fueron 20 personas que perdieron un globo ocular en esto. Tiene que haber reparación, y eso es lo que estamos haciendo. A propósito de reparación, la Fiscalía del Estado en la unidad de Santo Domingo ha dicho que se formula cargos contra 2 exgerentes de la empresa Furukawa. Estas plantaciones que quedan allí en Santo Domingo, de los Sánchez, la Vía a Quevedo y también en la Concordia, porque aquí había un clarísimo caso de explotación de derechos y además de lo que denominan en la ley esto de servidumbre, es decir, casi una esclavitud humana. Aquí estuvo hace un par de semanas el gerente actual de Furukawa, un abogado obrero, y dijo que no, que su empresa nunca había explotado, que no tenía casos. Había algunos casos pequeños que habían sido reparados, pero que no tenían nada que ver con eso que se le estaba acusando, y que de hecho usted había revisado, había inspeccionado, que había dicho que todo bien, y que después usted había puesto un Twitter en el que decía todo lo contrario y que le sorprende. Y claramente el soporte no tuvo contundencia para probar lo que supuestamente se les estaba acusando. ¿Qué opinión le merece esto? Primero, que nunca me he referido en redes a la empresa Furukawa, nunca. Lo que he hecho es reproducir lo que hace el trabajo de la Defensoría del Pueblo en torno a ese caso. Es natural que ellos digan que todo está bien. Es natural que ellos no quieran reconocer la vulneración de derechos de años. Son 50 años que han estado explotando a los trabajadores y trabajadoras de estas haciendas. En efecto, yo hice un recorrido, pero estuve con los asambleístas, y las asambleístas de la Comisión de Derechos Humanos. Que digan que hemos dicho que todo está bien, perdone. La primera vez que estuve en Furukawa, se los dije, es más, intentaron cambiarme el recorrido y yo suspendí la visita porque no le iba a permitir que me dirigieran a donde ellos querían. Entonces, si la persona que está siendo acusada, que está siendo investigada, pone las reglas, yo no lo puedo aceptar. Y le dije, no, se suspende y hasta aquí llegamos. Luego fuimos con los asambleístas de la Comisión de Derechos Humanos, y ahora se ha conformado una subcomisión de esta propia comisión en donde está la Defensoría del Pueblo para continuar la investigación y presentar un informe. Todavía tenemos pendiente la audiencia de la acción de protección que presentó la Defensoría del Pueblo, que presenté yo misma como equipo ahora. En la Corte Provincial de Santo Domingo. Ellos, Furukawa, ha alargado este tema. Si dicen que todo está bien, que son la mejor empresa para trabajar y que respetan todos los derechos laborales, yo no sé por qué han entorpecido tanto
Ya deberían permitir la audiencia y que se defina ya. Pero ellos fueron los primeros, y qué raro, esto sí es sospechoso, que le pidieron al juez que solicite al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que certifique quién era la defensora subrogante. Bueno, vamos a ver qué dicen ahora, después de esto, vamos a ver qué dicen. Pero lo lamentable es que utilicen todas estas argucias para demorar un trámite. Que están ganando tiempo. Por supuesto. ¿Con qué objetivo? Demorar lo más que puedan, yo espero, les juro que espero, tengo toda la confianza en que el juez realmente sea garantista y falle a favor. Y si no es así, bueno, apelaremos y llegaremos hasta la Corte Constitucional y la sede internacional. Aquí hay algo importantísimo que quiero anunciarle, esto es una primicia para todo el Ecuador. Por primera vez, la Defensoría del Pueblo del Ecuador ha sido reconocida para que sostenga y dirija una audiencia en sede internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo vamos a hacer justamente con el caso Furukawa. El caso Furukawa se va a ventilar también en instancias internacionales. ¿En base a qué argumentos? Me imagino que usted presentaron un caso. Por supuesto. Tenemos el informe porque recordemos que el tema Furukawa no es de ahora. El tema Furukawa lo investigó, lo inició la defensora Gina Benavides. Como conversábamos anteriormente en otra entrevista, lamentablemente esta fue una deuda de esta administración, porque en 2 años no se presentó la demanda, la presentamos ahora. Pero con la investigación realizada por la doctora Benavides, con los informes que se realizaron, hemos planteado el caso para que podamos hacerlo público en la dirección de una audiencia desde la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Eso es sumamente importante porque se pone a la luz pública ante el mundo entero lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo, digan lo que digan los gerentes o el gerente de Furukawa, sigue ocurriendo. Pero todavía, en la última visita que hicimos justamente con la Comisión de Derechos Humanos, pudimos evidenciar. Todavía existen lugares donde hay hacinamiento de familias. Lo que decía el señor Herrera es que ellos han arrendado parte de estos predios, tienen más o menos unas 1.200 hectáreas, y que algunas de estas 400 hectáreas en algunos casos fueron arrendadas a una persona, y esa persona es la que contrató a estos trabajadores y quien habría cometido estos actos en contra de los derechos de los trabajadores, pero no ellos como empresa. Entonces no es culpa de ellos. ¿Esto se puede probar? No, de ninguna manera. Es más, esto lo vienen diciendo desde que empezó la investigación. Y todo lo que se determinó dentro de la investigación que realizó la Defensoría del Pueblo, y luego en la acción de protección que presentaron los colectivos sociales y que le ganaron, además, lo que se evidenció fue todo lo contrario. Por eso la demanda es no solamente contra Furukawa, sino contra el Ministerio de Trabajo, por la falta de control, de acción del Ministerio de Trabajo para poder velar por los derechos de estas personas. Y además, el propio Ministerio de Trabajo tiene un informe que da fe de más de 1.200 personas en situación de esclavitud moderna, pero no hicieron nada. Entonces, la demanda va contra el Ministerio, contra Furukawa. ¿Le parece extraño que el Ministerio de Trabajo de la administración anterior, digo, no de este, porque este tiene apenas 100 días, entiendo que recién conoce el caso, que haya permitido que la empresa siga funcionando? Bueno, no hay manera de darle una suspensión, no sé, al violentar los trabajos de los trabajadores. Por supuesto. Tienen que, de forma inmediata, primero tienen que haber hecho el control. Es raro, es muy raro, claro que es raro que no se haya hecho el control. Que luego, cuando ya tuvieron conocimiento, porque se presentaron denuncias de todo, de Santo Domingo, de los ríos, en donde están estas plantaciones, y que no tomaran las medidas inmediatas. Sí, hay una multa que impusieron por ahí, pero después de más de 50 años esclavizando a la ciudadanía, a los trabajadores, tenemos generaciones que han nacido allá, que se les ha privado ni siquiera documentos de identidad. Se les ha privado hasta de la identidad. Por favor, lo primero que tenía que haber hecho el Ministerio era tomar las medidas más duras contra la empresa y haber activado a todo el sistema de protección y a todas las demás instituciones, Registro Civil, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Se les privó de todo a estos seres humanos. Por supuesto que es raro, es negligente, es terrible la responsabilidad que tiene el Ministerio de Trabajo acá.
¿qué compensaciones podrían ustedes lograr con esta acción que van a hacer ustedes ya en los juzgados? Desde el punto de vista, o mejor dicho, desde la materia constitucional, la reparación va en dos vías, la material y la inmaterial, pero ambas tienen que ver con la satisfacción de la víctima. Es muy difícil que una víctima que nació, creció, que se le privó de todo, esté satisfecha con alguna medida. Pero bueno, las medidas inmateriales tienen que ver con las disculpas públicas, con las garantías de no repetición, además, que esas les corresponden al Estado, o sea, al Ministerio de Trabajo, que garantice que esto no vuelva a ocurrir en el Ecuador nunca más. Y finalmente las otras, las materiales. Por favor, fueron años, entregaron toda su vida en esto, en estas tierras. Lo mínimo que podemos esperar es que estas tierras sean para ellos. Doña Isabel Rivera, muchas gracias. Muchísimas gracias, Byron. Un abrazo, un cordial saludo a todo el pueblo ecuatoriano y esperemos días mejores para los derechos humanos y de la naturaleza de Sobre todo porque la institución está para velar por los derechos de todos, incluyendo las mujeres, evidentemente, que en este caso puntual han sido de las más maltratadas. 7:54, vamos a la pausa, regresamos con la información final.